En su visita a Davos, el ministro de Hacienda José Antonio Campo lanzó la iniciativa hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, con el objeto de que la región se una en la búsqueda de una mayor justicia tributaria. El ministro aprovechó su viaje a Davos para conversar con diferentes ministros de la región, a quienes les explicó que un acuerdo tributario de cooperación debe ser complementario al que hace 2 años se hizo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, que busca corregir algunos vacíos a nivel mundial. De acuerdo con Ocampo, el objetivo es que se evite la competencia tributaria que se da cuando una nación busca atraer inversión con menores tasas impositivas, lo que puede perjudicar a sus vecinos. De hecho, según el ministro, el Fondo Monetario ha puesto en duda la efectividad de esa medida. Que incluso mejore los mecanismos que se acordaron en la OCDE el año 2021, para que tengamos mucho más cooperación en materia no solamente de intercambio de información, sino de cómo evitamos que haya competencia tributaria entre nuestros países. Sin embargo, al ser consultados sobre el tema, algunos tributaristas dicen que aunque decirlo suena muy bien, es una iniciativa muy difícil de lograr, ya que cada país es autónomo en su política de tributación y siempre va a querer atraer inversión, y una de las maneras es con menos impuestos o a tasas más bajas. Un acuerdo regional de tributación sería el sueño ideal para todos los países de Latinoamérica. No es fácil porque cada país tiene su normatividad de acuerdo a las necesidades que tienen dentro de la estructura tributaria aplicable para cada uno de ellos. Recuerdan que por el contrario en Colombia las últimas reformas tributarias han aumentado los impuestos o al menos los han mantenido altos en el caso de las empresas, que son los principales inversionistas. Decirle a otro país que aumente sus impuestos no es una solución. Así organismos como la OCDE hablen de tasas mínimas de tributación. El ministro de Hacienda insiste en que se debe priorizar una agenda con temas urgentes por resolver y en ese proceso deben participar además de los gobiernos, líderes políticos, técnicos, empresarios y la academia. He aquí una idea que tiene un razonamiento sólido, un razonamiento plausible, pero cuya ejecución es prácticamente imposible. ¿Por qué digo que es plausible el razonamiento básico o las motivaciones básicas de esta propuesta? Porque efectivamente alrededor del mundo existen muchas economías que basan su competitividad en cobrar impuestos muy baratos a los capitales. Y hacia allá se van que abrir una empresa en no sé dónde, que los títulos están en sí sé qué, que vamos a operar desde no sé cuánto más allá, y todo eso lo que hace es que donde se hace la actividad económica no se capture buena parte de esa renta para el Estado, por supuesto, de esos impuestos. Agarremos un ejemplo simple, alguna multinacional que se dedica, digamos que al comercio electrónico, y entonces presta sus servicios alrededor del mundo, se ubica su casa matriz en una economía o en un país que tiene unos impuestos bajiticos, resulta que hace su actividad económica en una serie de países, en ellos no paga casi impuestos o no paga literalmente impuestos, y en cambio, donde sí está su casa matriz, pues paga muy poquitos impuestos porque ahí hay una desventaja desde el punto de vista tributario. La propuesta, que no es nueva, tiene ahora un renovado escenario con este Foro Económico Mundial, pero no es nueva, como nos decía Ismael en la nota, consiste en que se pongan de acuerdo varios países para tener impuestos mínimos. Esos impuestos mínimos hacen que no se compita para atraer capitales y para atraer empresas por cuenta de políticas fiscales que sean muy laxas. La idea suena razonable porque genera más recursos para los gobiernos y no hace que haya competitividad para atraer capitales de manera artificial con impuestos bajos. ¿Por qué digo que no obstante ser una idea razonable, plausible, es muy difícil de ejecutar? Porque los gobiernos no solamente tienen políticas tributarias sobre la base de ser más competitivos o menos competitivos para atraer inversión, ni sobre la base de voy a traer o voy a llevar multinacionales. La tributación de los distintos países tiene muchísimos criterios, empezando por la madre de todos los criterios, las necesidades fiscales. ¿Por qué hicimos nosotros una reforma tributaria el año pasado que significa 20 billones de pesos, entre otras cosas, con sobretasas para el sector minero, sobretasas para el sector bancario, sobretasas para el sector hidroeléctrico? Pues por necesidades fiscales, ni más ni menos. Y eso significa que si uno se pone a tratar de bailar con los demás, con el criterio de competitividad, pierde de vista la gran opción que constituye el manejo autónomo de la política fiscal. Una buena idea tremendamente difícil de vender.